Hola, donde estamos enfrentando una otra nueva batalla por la verdad y contra la guerra mediática que este país está sufriendo desde el primer minuto de la revolución. Yo diría, cuando Carlos Aznares me pasaba la pregunta de qué es, cómo es ser una periodista antiimperialista en Cuba revolucionaria. Primero, es realizar tus ideales, ¿no? Yo soy graduada de periodismo de la Universidad de Oriente en el año 1982. Soy la primera profesional de mi familia. Las mujeres antes de la revolución se preparaban para ser costureras, ama de casa, bien casadas, pero yo nací en 1959, así que pude hacerme universitaria, elegir la carrera que quería, que era periodismo, porque me gusta escribir, porque me gustan los medios, porque me gusta leer muchísimo y porque me interesa mucho la justicia social. Eso es algo que tengo incorporado desde que nací, por mi familia, por el sentimiento de justicia que siempre sentí en mi hogar, pero creo que está alimentado fuertemente por haber crecido en un ambiente de revolución. Y entonces, por supuesto, cuando escogí el periodismo, lo escogí pensando sobre todo en un servicio a la justicia social y por lo tanto un servicio a la revolución. Ese servicio a la revolución implica un servicio antiimperialista. Yo crecí con el credo guevariano de luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Eso reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Pero bueno, a lo que iba, ser periodista antiimperialista en Cuba tiene ese lado maravilloso de tú estar ejerciendo el periodismo en un país cuyo proceso revolucionario, cuyo gobierno están a favor de una revolución socialista, con errores, con altibajos, con equivocaciones, con un paso adelante y dos atrás, como son todas las revoluciones, o dos delante y tres delante y uno detrás, en fin. Eso pasa en el ejercicio. Quiero recordar una frase del gran economista cubano Osvaldo Martínez, que una vez le pregunté cuál es el modelo cubano y me dijo, no tenemos modelo. Cuba ha podido hacer en cada momento lo que cada momento ha demandado de Cuba. Ojalá hubiéramos podido hacer un modelo. De manera que hemos ido construyendo algo que no estaba escrito. Y eso siempre es desafiante, eso siempre es hermoso. Y en el periodismo, que para mí, creo que la profesión me gusta tanto porque no todos los días es diferente, cada día es una noticia distinta, no es un trabajo de oficina en que yo voy a ir, me voy a encontrar el mismo buró con la misma lista de tareas, etc. El desafío del periodismo es ese. Pero bueno, decía que tiene también su parte dura. Su parte dura es cuando a veces los compañeros no te comprenden, tú quieres hacer una crítica y no tienes todos los elementos, cuando no tienes los materiales indispensables. La revolución siempre ha tenido a lo largo de la historia una dura carencia de material. Y creo que a veces, o muchas veces, o casi siempre, no le hemos dado la debida importancia al papel que juega la comunicación en la defensa de la revolución. Vivimos una vida de trincheras permanente que a veces hizo que cuando podíamos decir las cosas no se podía, porque podía hacer más daño que bien. Yo les voy a decir la experiencia que tengo y por eso cuando me preguntan qué ha sido mi ejercicio del periodismo en la revolución, diría que es una permanente operación verdad y voy a explicarlo más adelante. Pero ahora cierro la primera idea con la parte dura que tiene también el ejercicio del periodismo hacia afuera, que a veces ni nuestros propios colegas revolucionarios, izquierdistas, antiimperialistas, que viven otras realidades nos comprenden. Y entonces se acepta o por lo menos se discute a veces la etiqueta de que si somos oficialistas, que si solo estamos en la línea del gobierno, que no hacemos las críticas debidas. Seguramente sí. A mí una vez me preguntaron, me hicieron una larga entrevista sobre Fidel
Y cuando terminó, el periodista canadiense que me hacía la entrevista me dijo, ¿y cuáles son los defectos de Fidel? Dije, no me atrevería a mencionarlos, nunca se los vi. Tenía tantas virtudes, aprendí tanto de él, que me parece demasiado pequeño ponerme a buscarle las manchas al sol. Pero voy a la Operación Verdad. Cuba ha vivido una eterna Operación Verdad. La Operación Verdad es una de las estrategias de comunicación que Fidel mostró como un hombre que tenía él sí tuvo siempre un claro sentido del papel de la comunicación en la revolución. Apenas comienza la revolución, comienzan los juicios a los esbirros, que es un paso fundamental de la revolución para acabar con el abuso y con el crimen. Para mí es fundamental. Yo creo que eso hizo que la revolución creciera limpia de esa lacra. Empiezan los juicios a los torturadores, a los asesinos, a los que lanzaban a los jóvenes revolucionarios a las carreteras asesinados. Bueno, por supuesto hubo ejecuciones y empieza una campaña dura contra Cuba, que estaban asesinando, contra el Che todavía dura en muchos medios contrarrevolucionarios, el cartelito de Fidel, del Che asesino, porque estuvo participando en esos tribunales. En fin, estábamos ante una desaforada campaña para convertir un proceso tan lindo, tan liberador de la vida, tan emancipador, convertirlo ante los ojos del mundo, porque ya empezaban las primeras medidas revolucionarias que afectaban a la alta burguesía y al imperialismo norteamericano, que era prácticamente dueño de Cuba. Pues empieza la campaña de que asesinaban y que los juicios no eran justos. Y entonces Fidel manda a realizar la Operación Verdad. La Operación Verdad reunió más de 300 de los mejores periodistas de América Latina. Aquí llegó por primera vez Gabriel García Márquez con la Operación Verdad, Carlos María Gutiérrez del Uruguay. Llegaron tantos grandes, llegaron y empezó, de ahí nacería luego Prensa Latina. Pero la Operación Verdad, ¿en qué consistió? Fidel compareció ante esa prensa, ante los mejores de América Latina, de Cuba, que los tiene y los ha tenido siempre, incluso de Estados Unidos, vinieron medio de todas partes y se desmontó la gran campaña. Pero esa Operación Verdad ha durado a lo largo de los años. ¿Qué fue en el prólogo de Girón lo que hicieron las grandes agencias norteamericanas? Mentir, y Radio Swan y todas las mentiras de la UPI que se estudian en la Escuela de Periodismo como clásicas, informaciones como la fake news de aquella época. Bueno, se preparó siempre la mentira antes de lanzar los tanques. Eso es como el prólogo de las guerras. Previo a Girón, previo a la crisis de octubre, durante la crisis de octubre, la guerra contra el bandidismo que se desató, aquellos bandidos mercenarios pagados y financiados y abastecidos por la CIA, que llegaron a tener campamentos desde Baracoa hasta Pinar del Río. Todo eso fue acompañado de una gran campaña de comunicación contra la Revolución Cubana. Hemos vivido episodio tras episodio. Voy a recordar los más emblemáticos. Después vino ya la campaña con que Cuba exportaba la revolución, ¿se acuerdan? La exportación de la revolución, como si las revoluciones no fueran procesos que solo prosperan si son genuinos, si son auténticos. Y cada movimiento que surgía en América Latina de rebeldía contra las dictaduras asesinas y que desaparecían jóvenes, bueno, se decía que estaba la mano de Cuba detrás. Y Cuba no negó nunca su relación con los pueblos y con los luchadores, de África, Asia y América Latina. De ahí viene OSPAL, donde trabajé y siento orgullo por eso, varios años en la revista Tricontinental. Y después las campañas de nuestras luchas internacionalistas, el apoyo a Angola, no contaron nunca que Cuba es el país que más ayudó a acabar con el apartheid, luchando con sus hermanos de África. Bueno, y después vino, ya saben, la gran campaña de que si Cuba, bueno, la emigración, que siempre ha sido un tema para atacarnos, y vino el episodio del pequeño Elian González y surgió la batalla de ideas, donde Fidel brilló como nunca, como estadista y como jefe de comunicación. Ahí nació la mesa redonda en la que trabajo, y yo quiero decir solamente que lo que aprendí durante esos años cerca de Fidel fue que no hay nada más demoledor, más poderoso que la verdad.
El enemigo puede tener los medios más sofisticados. De hecho, yo digo que el cañón de proa de los invasores norteamericanos en cualquier parte, la mejor base militar que ellos tienen es el sistema de comunicación y sobre todo de entretenimiento. Netflix, donde cuelan sus mentiras y sus verdades, se ha convertido en la gran plataforma y digo esa y Amazon y todas las que HBO, todas van transmitiendo el mensaje de ellos y bueno, usted sabe la próxima guerra que viene por quién es el malo de la película, los árabes primero, los rusos después, los chinos, en fin, y así se ha construido la imagen del enemigo, que ha hecho que desde el resto del mundo se vea como algo normal que un presidente, que una secretaria de Relaciones Exteriores como era Hillary Clinton, vean a través de televisión, en vivo y en directo, el asesinato sin juicio de un expresidente, como pasó con Muammar Gaddafi, o lo que hicieron con varios otros líderes de países latinoamericanos y de líderes del Medio Oriente, como ocurrió con Saddam Hussein en Irak y todo lo que la degradación moral, el asesinato de la moral, que es lo primero que hacen. En fin, no tengo que decirle a ustedes que todos son comunicadores que ha sido y ahora estamos viviendo la guerra de quinta generación, ya no es ni cuarta, pero estamos entrenados en saber y en utilizar a la verdad como nuestro principal instrumento. ¿Recuerdan cuando los disidentes, que se hizo una campaña, Cuba, en lugar de esconderse y no responder, publicó un libro, Los disidentes, de Luis Báez, Rosa Miriam Elizalde, donde aquellos que estaban dentro de esta gente y sabían la verdad de los hechos, dieron sus entrevistas, sus testimonios, se desmontó aquel gran montaje de supuestos periodistas disidentes contra la Revolución Cubana. Luego, esa ha sido la batalla. Para hablar de los 5, creyeron que nos íbamos a callar. Cuba esperó que terminaran los juicios y se abrió un largo camino de 16 años prácticamente. Entonces nos tocó decir nuestras verdades. Y fue tan descomunal que nunca más se han atrevido a hablar del tema. Ahora, como no pueden matar nuestras verdades, pues la censura es lo último. Ya se sabe, lo dijo el canciller cubano en Naciones Unidas, que el asesor de política de comunicación de Meta es el que fue jefe de campaña de Marco Rubio durante 8 años. Y entonces estamos padeciendo eso. Usted abre las cuentas del presidente cubano, pero de cualquiera de los trabajadores, de funcionarios del gobierno, pero también de periodistas prestigiosísimos, y si no encuentra un falso perfil, va a encontrarse que nos censuran, que nos cierran cuentas, etc. Ha pasado más de una vez, sigue pasando. Así que, si quieren saber, para mí, cuál es el secreto de que nos mantengamos, porque ni nos pagan grandes salarios, al contrario, siempre hemos sido un gremio mal pagado, ni tenemos grandes recursos, a veces no tenemos ni una cámara para grabar esto, ni tenemos el transporte, el combustible, ni tenemos las parábolas, ni tenemos los satélites, tenemos solamente la verdad. Y ha sido un placer, de verdad, defender desde esta trinchera la verdad de los antiimperialistas en todo el mundo. Gracias por la oportunidad, desde Cuba, que seguimos en pie de lucha.